Historia, misterio, humor y como música siempre la mejor en descaradafm.com. Siempre la mejor. En descaradafm.com. Las páginas del tiempo se despliegan ante mí, historias de valientes y de amor sin fin, desde los antiguos reinos hasta la revolución. Camino por la vida con esta canción. Los héroes y villanos se mezclan al pasar, susurros en el viento de la eternidad. Biografías palpitan en mi corazón, narraciones de sueños y una gran visión. Fran González te invita a descubrir los ecos del pasado que no dejan de latir. Un viaje por la historia como un largo carrusel, donde cada momento es un mágico pincel. Románticos, poetas y guerreros sin igual, sus sombras me acompañan en cada paso al andar. Relatos de la tierra y también del mar, en este viaje solo falta comenzar. Los hilos dibujan en la arena su memoria, fotografías viejas salpicadas de gloria. Desde el viejo continente hasta el nuevo mundo, las voces resucitan lo profundo y lo profundo. Fran González te invita a descubrir los ecos del pasado que no dejan de latir. Un viaje por la historia como un largo carrusel, donde cada momento es un mágico pincel. Buenas tardes o buenas noches, y no sé en otros lugares, pero si estáis en Barcelona, frías también. Bienvenidos un martes más a De Paseo por la Historia. Hoy, siguiendo la estela que iniciamos la semana pasada con Gladiadoras, vamos a continuar, no os voy a engañar, con uno de mis sitios preferidos de la historia, con la antigua Roma, el Imperio Romano, con cuyos personajes podríamos hacer centenares de paseos. Supongo que todos sabéis que cuando Jesús, del que en estas fechas conmemoramos su nacimiento, vino a este mundo, lo que hoy conocemos como Israel estaba bajo el poder de Roma, y a menudo son muchos los que se preguntan quién gobernaba Roma durante el nacimiento o durante la muerte de Jesús. En su nacimiento era Octavio Augusto, con el que pasearemos en un futuro, y tenía mis dudas de con quién empezar de los emperadores, pero al final me decidí por el que gobernaba a su muerte. Así que hoy vamos a caminar con Tiberio César, segundo emperador de Roma y sobre el que la historia ha sido poco benévolo. Centrándose más en los rumores de sus enemigos, sabemos que las historias morbosas son las que más venden, y eso ha sucedido y creo que sucederá siempre. Pero pocos se han destacado sus logros, que aunque no fueran tantos, sí los tuvo. Y ahora, sin más, comenzamos. Está escrito. En el año 63 a.C., las legiones romanas, duras como el hierro y ardientes como el sol, se extendieron hacia el este sobre las dulces tierras de Canaán y el reino de Judea. El ejército imperial de Roma coronó de soldados las colinas y en 3 meses hizo caer a tierra las murallas de Jerusalén. Un día empujó las puertas y al paso de los legionarios se mezclaron el polvo y la sangre en una última batalla. A la vista de Pompeyo, los soldados tomaron la ciudad santa como una nueva espiga de trigo para la gran cosecha de Roma.
Mientras, Pompeyo vencedor se atrevía a avanzar hasta el último reducto de los vencidos, el corazón aún vivo de la ciudad, el templo. Aquí, por este lugar, el más sagrado de toda Jerusalén, el caballo de Pompeyo continuó abriéndose camino. Ningún gentil, ningún pagano había llegado hasta aquí. En el seno mismo de los sacerdotes, la irreverencia de Pompeyo se alzó soberbia. El escritor romano Plinio el Viejo describió a Tiberio como Tristissimus hominum, el hombre más triste. Tiberio no lo tuvo fácil durante su reinado, no en vano tenía que competir con el considerado primer emperador del imperio, Octavio César Augusto, y con el recuerdo que éste había dejado en Roma. A pesar de que fue un hombre brillante como militar, no sentía ningún aprecio por la convulsa vida política del imperio, huraño y dejado. A pesar de que logró consolidar buena parte de lo heredado, acabó huyendo. La sombra de Augusto pesaba demasiado. Tiberio Claudio Nerón nació en Roma en el año 42 a.C., en plena lucha por la herencia política de Julio César. Perteneciente por linaje a una familia gens Claudia, lo que en la actualidad podríamos llamar familia aristocrática, cuando tenía apenas 3 años, su madre, Livia Drusila, que era 30 años más joven que su marido, se divorció de su padre para casarse con Octavio, el hijo adoptivo de César, y al que más tarde mandaría asesinar a los hijos de Cleopatra, Cesarión y Alejandro Helios, al considerarlos competencia en su camino al trono del imperio, aunque de estos hijos y de Cleopatra hablaremos la semana que viene. Tiberio permaneció al cuidado de su padre, partidario de Marco Antonio, como sucesor de Julio César tras la muerte de éste y por tanto, entrando en conflicto con Octavio Augusto. Hasta que murió el padre de Tiberio en el año 33 antes de nuestra era, tenía 11 años, esta temprana pérdida influyó en el muchacho, dándole un carácter reservado y melancólico, y al mismo tiempo le obligó a hacerse adulto prematuramente y empezar muy pronto su carrera militar. Ya desde su juventud, Tiberio demostró una gran cultura e inteligencia. A la edad de 15 años, estaba vestido con una toga viril. Era un miembro del órgano judicial. Iniciándose así en la vida civil, se distinguió como defensor y acusador en numerosos juicios y se dedicó simultáneamente a aprender el arte militar, destacándose en particular por sus habilidades para montar a caballo. También se dedicó con gran interés a los estudios de oratoria latina, retórica griega y derecho, y frecuentaba los círculos culturales vinculados a Augusto, donde hablaba tanto en griego como en latín. Más por sus cualidades militares que intelectuales, Augusto, tras convertirse en primer ciudadano de Roma, nombre que el Senado entendía era más popular que el de emperador, se fijó en él como posible sucesor y le mandó con el ejército en Hispania para ponerlo a prueba, cuando contaba apenas 16 años. A la edad de 18 o 19 años, Tiberio fue nombrado cuestor de la Anona, 5 años antes que lo estipulado por el tradicional cursus honorum de los magistrados, para entendernos. Era una tarea que consistía principalmente en garantizar el suministro de trigo para toda la ciudad de Roma, que en ese momento tenía más de 1 millón de habitantes, 200.000 de los cuales solo podían sobrevivir gracias a la distribución gratuita de trigo por parte del Estado. Esto fue una de las cosas que incluye Octavio, por eso cogió el cariño de la población, porque él regalaba trigo a las clases pobres para que al menos pudieran hacer harina. Además, en este periodo, la urbe también tuvo que pasar
por una época de hambruna, debido a una inundación en el Tíber, que había destruido la mayoría de los cultivos en el campo del Lacio, impidiendo que incluso los barcos con suministros en tierra llegaran a Roma con sus productos alimenticios. Tiberio hizo frente a la situación enérgicamente. Compró por su cuenta el grano que los especuladores almacenaban en sus depósitos y lo distribuyó de forma gratuita. Esto es algo que nos suena. Cuando hay escasez, hay quien guarda para luego especular con el precio. Aquí Tiberio se enfrentó a estos especuladores para continuar suministrando ese grano a las clases pobres. De esta manera, también sería considerado como un benefactor de Roma y se posicionaría un poco como candidato a suceder a Octavio Augusto. No en vano, era su hijastro de alguna manera. Pero esto no gustó demasiado a la élite y se tuvo que enfrentar a diferentes acusaciones. Entonces lo sacaron rápidamente de ahí. Las élites no estaban muy contentas con lo que él estaba haciendo. Suponemos que las élites eran las que más se beneficiaban de esta especulación con el trigo y rápidamente lo cambiaron de sitio. Se le dio el encargo de realizar inspecciones en las ergástulas, prisiones subterráneas en las que estaban encerrados esclavos, viajeros y quienes buscaban refugio para evitar el servicio militar. Una tarea no de tanto prestigio como la anterior, pero al mismo tiempo bastante delicada. Esta especie de cárceles eran de propiedad privada y los dueños de la ergástula no gozaban de mucha simpatía entre los ciudadanos de Roma. Recordemos cuando hablábamos la semana pasada de gladiadoras, que incluía también alguna referencia a los gladiadores, que muchas veces los esclavos eran obligados a combatir en la arena simplemente pues para que se les diera muerte en muchas de las ocasiones. Por lo tanto, estas cárceles generaban un gran negocio. Podían vender los esclavos, podían vender estos prisioneros pues al Coliseum en este caso para que los utilizaran como quisieran, para las ejecuciones entre pelea y pelea, para entreno de los gladiadores. Por lo tanto, era delicado supervisar estas cárceles porque allí posiblemente habían gente que iban a ser de alguna manera condenados a una muerte en público. Aunque Tiberio cumplía diligentemente cuando se le encomendaba, donde realmente se sentía cómodo era entre los soldados. Por eso Augusto ordenó a Tiberio conducir un ejército legionario reclutado en Macedonia e Iliria hacia el este, hacia Armenia. Esta era una región de importancia, fundamental para el equilibrio político de toda el área oriental. Desempeñaba un papel de amortiguador entre el Imperio Romano al oeste y el de Partia al este, y ambos querían que fuera suyo. Ambos imperios combatían por este territorio. Había sido un estado vasallo que garantizaba la protección de las fronteras de los enemigos, pero después de la derrota de Marco Antonio y la caída del sistema que éste habían puesto, Armenia había regresado bajo la influencia de los partos, que favorecieron el ascenso al trono de Artaxias II. Por lo tanto, Augusto ordenó a Tiberio que expulsara a Artaxias, de quien los armenios filorromanos exigían la deposición, y que impusiera en su trono a su hermano menor, Tigranes, de tendencias más prorromanas. Los partos, asustados por el avance de las legiones romanas, hicieron concesiones y firmaron una paz con el mismo Augusto, que mientras tanto había alcanzado a Samo en el este, devolviendo la insignia y los prisioneros que habían tomado después de la victoria sobre Marco Licinio Craso en la batalla de Carras. De este modo, la situación armenia se resolvió incluso antes de la llegada de Tiberio, y su ejército, gracias al tratado de paz entre Augusto y el soberano Partos, el partido prorromano pudo tomar el control, y algunos agentes enviados por Augusto eliminaron Artaxias. Por lo tanto, a su llegada, Tiberio no tuvo más tarea que coronar a Tigranes, quien tomó el nombre de Tigranes III como un rey cliente, en una ceremonia pacífica y solemne celebrada ante los ojos de las legiones romanas. Un rey cliente significaba ser rey de un estado cliente de Roma, con el que Roma mantenía en exclusividad acuerdos comerciales y que de alguna manera también estaba siempre superditada a la, digamos, supervisión del imperio. Aún así,
En el regreso a Roma del joven general se celebraron grandes fiestas y se construyeron monumentos en su honor. Tiberio fue un militar de éxito y todas las campañas posteriores se contaron por victorias. Como tribuno, reorganizó de nuevo el ejército, reformando la ley militar y creando nuevas legiones. El tiempo en filas ascendió a 20 años, excepto para los pretorianos o guardia imperial, fijado en 16 años. Tras cumplir el tiempo de servicio, los soldados recibían una paga cuyo importe provenía de un impuesto del 5% sobre las herencias. Ser legionario era algo voluntario, pero era algo voluntario que te comprometía en contrato y te comprometía a pertenecer a la legión durante un tiempo determinado. En este caso eran 16 años, pero Tiberio lo convierte en 20 años. Los soldados, cuando se retiraban, recibían una paga que decía aquí que provenía de un impuesto del 5% sobre las herencias, sobre esos tributos que se pagaban al Estado. Muchas veces este sueldo, no tanto en la época de Tiberio, pero sí en épocas anteriores, se pagaba en sal. La sal era muy valiosa y de ahí pues viene el nombre de que mucho le damos a nuestras nóminas de salario. Su popularidad en el ejército lo colocó entre los primeros en la lista de candidatos para suceder a Augusto, especialmente cuando éste le concedió la mano de su única hija, Julia la Mayor. A pesar de que para este matrimonio se hiciera efectivo, le obligaron a repudiar a su primera mujer, Vipsania, posiblemente a la única mujer que amó, y que, quién sabe, si no fue eso lo que le hiciera ver al género femenino diferente de como lo había hecho hasta entonces. A partir de ese momento, Tiberio no sentía mucha simpatía por las mujeres, y es posible que fuera porque realmente el que lo obligaran a repudiar a su esposa, el acto de repudio, era un acto así bastante reprobable, ¿no? Que dejaba a la anterior mujer pues un poco no solo desamparada, sino también pues deshonrada, por decirlo de alguna manera. En lo más alto de su popularidad, Tiberio decide retirarse de la vida pública. Atado a un matrimonio en el que se sentía infeliz, el comportamiento promiscuo de su esposa, que protagonizaba escapadas nocturnas que eran de dominio público, pero de la que no se podía divorciar por ser hija de quien era, puede que también contribuyera. Y a esto se sumaba que otros candidatos, hijos naturales de Augusto, estaban ocupando puestos preferentes para posicionarse como futuros emperadores. Tiberio se retiró a Rodas durante 10 años, aunque finalmente volvió a Roma cuando todos los otros posibles herederos fueron muriendo uno a uno. Algunos quizás por la intervención del propio Tiberio, y otros por las continuas confabulaciones que se sucedían en Roma a diario. Finalmente, Augusto lo adopta formalmente y compartió con él el título de princeps, de modo que tras su muerte en el año 14 ya de nuestra era, se convirtió en su sucesor político. Igual que había hecho Augusto con Julio César, Tiberio cuidó mucho las apariencias en esta sucesión. Decidió no adoptar el nombre del emperador, solo añadió el epíteto de Augusto al nombre de Tiberio Julio César, que era el suyo desde su adopción. Desde que Augusto lo adoptara, le puso César en su nombre para que ya todo el mundo entendiera que él era su sucesor. Roma seguía siendo formalmente una república, y la política romana, si bien era oligárquica, era ferozmente antimonárquica. El emperador no debía comportarse como un rey, sino como un primer ciudadano ejemplar. Esto era algo muy teórico, ¿vale? La república decía no somos monárquicos, no tenemos emperador, tenemos un primer ciudadano, pero el primer ciudadano no dejaba de ser un rey y no dejaba de ser un emperador con mucho poder. Para ganarse el apoyo del Senado, transfirió a este órgano competencias que habían sido de las asambleas populares, aunque era él quien proponía a la mayoría de los candidatos para las magistraturas. Este método le permitía dejar las decisiones en manos de personas de su confianza, ya que Tiberio era un hombre más interesado en la acción militar que en las intrigas de la política. De hecho,
no le gustaba la política. El Senado promulgó varias leyes, entre ellas una sobre el estatus social de las mujeres que tuvieran relaciones sexuales con esclavos, una sobre tutela, una sobre penas por deterioros en edificios públicos, normas sobre enjuiciamiento criminal, castigos de esclavos que estuvieran presentes en una casa cuando el amo fuera asesinado, y una ley de herencia de las mujeres, cuyos hijos tenían preferencia sobre sus hermanos o sus parientes. Y se hicieron unos cambios en las leyes que realmente nosotros ahora podríamos considerar que son normales, pero que en aquella época no lo eran. Por ejemplo, esta última. En el caso de que un hombre con bienes, se entiende, falleciera, su herencia no pasaba a sus hijos, pasaba a sus hermanos hombres principalmente. En la época de Tiberio eso se quita. Y la preferencia sobre las herencias son los hijos. A la categoría de senadores podían acceder aquellos que poseían tierras por valor de al menos 1.000.000 de sestercios. Los senadores tendrían que tener además una posición social y tenían que tener dinero. Por lo tanto, todos pertenecían a las clases altas. Nadie que fuera de una clase humilde podía aspirar a ser senador. Así, la mayoría de los que tenían la categoría de senadores, aunque no todos ejercían el cargo que era electo, constituían una casta hereditaria a la cual sólo podía accederse desde otras clases por designación imperial, directa o indirecta. Supuestamente eran cargos electos, pero eran cargos electos que elegían los propios senadores y normalmente por recomendación del emperador, con lo cual, bueno, la oligarquía estaba asegurada. El emperador ejerció también como censor y encargó la realización del censo a las provincias, instituidos ya por Augusto. Aquí recordemos que cuando Jesús nace es precisamente porque su padre José va a Belén para inscribirse en el censo, que es algo que había instituido Augusto, que todas las personas fueran censadas, que hubiera un control sobre todos los ciudadanos del imperio, y ese control se tenía que hacer en su lugar de nacimiento. En este caso, Tiberio también continuó con esta obra y también ejerció de censor. También supervisaba que todo aquel que naciera en el Imperio Romano tendría que estar inscrito. Esto es algo que en la Europa no se... hasta pasado el medievo prácticamente no hay un censo de nacimiento. Lo he mencionado en otros programas. La fecha de nacimiento se le pone aproximadamente en relación a la fecha de bautismo. Entre las leyes que aplicó señalaremos las siguientes. Límite de gastos en juegos y espectáculos. Limitó el importe de las apuestas. Límite en el lujo de muebles. Fijación anual por parte del Senado de los artículos alimentarios. Esto es algo que también le preocupaba mucho. Ya lo hizo cuando era simplemente un ciudadano más, y ahora como emperador pues también lo quiso hacer. Que los artículos alimentarios estuvieran regulados. Orden que establecía que los agapes tenían que ser consumidos enteros y obligaba a que la carne y otros alimentos sobrantes se consumieran en comidas posteriores, porque era costumbre tirar hasta la mitad de un animal del cual ya se hubiera comido una parte. Las fiestas de los romanos eran en exceso en todo, y él de alguna manera pues quiso controlar que no hubiera tanto exceso de comida, o que simplemente que no hicieran más de la que se pudieran comer. Él en realidad estaba muy preocupado por la alimentación de todo el mundo, y él consideraba que estos excesos en las grandes fiestas pues que no tenían razón de ser, que no se podía tirar comida. Esta nos sonará un poco raro. Prohibió la costumbre de besarse cada día. Prohibió demorar más allá de las calendas de enero los regalos de principios de año. ¿Os suena? Ya era normal en el Imperio Romano hacer regalos al finalizar el año. Y él, pues,
hizo una especie de prohibición que los regalos, pues más allá de enero, pues que ya no se hicieran. Había una época para los regalos. Un consejo de familia castigaría a las adúlteras que no tuvieran acusador público. Aquí nos volvemos a encontrar, lógicamente, con una sociedad patriarcal, ¿no? Donde el adulterio en las mujeres era fuertemente condenado. Prohibió a los magistrados adquirir mujer por sorteo y después repudiarla. Cuando una mujer era repudiada o cuando una joven pues se había muerto su familia, muchas veces se sorteaban entre la gente bien, ¿no? Para ver quién quería casarse con ella. Bueno, esto Tiberio lo continuó permitiendo, pero lo que no permitía es que después a esa mujer se repudiara. Si has ido a un sorteo o has comprado a una mujer para tu esposa, te la quedas. Prohibió los ritos egipcios y los judíos. Los ritos egipcios, con la relación tanto con Marco Antonio como Julio César de Cleopatra, se introdujeron muchos ritos egipcios en Roma. Y también algunos ritos judíos. Muchas de la zona de influencia del Imperio Romano estaba en Judea, y él tampoco le gustaban ese tipo de ritos. Estableció las cohortes pretorianas o guardia imperial, acantonadas hasta ese momento en varios lugares de Italia. Apoyado por su hijo natural, Druso el Joven, y otro hijo adoptivo, Germánico, sofocó los motines de las legiones en las provincias de Panonia y Germania, descontentas por los retrasos en recibir su paga y por permanecer tanto tiempo lejos de Roma. Además, renunció a seguir luchando para expandir el imperio, para primero fortificar las fronteras y consolidar la romanización de los territorios donde ya se habían asentado colonos. Generalmente, algo que tenía Julio César o que tuvo Octavio era expandir, conquistar muchos territorios. En este caso, Tiberio cambia un poco. Antes de expandirlos, vamos a asegurarnos que todo lo que tenemos realmente sea fiel a Roma. Esta decisión fue motivada, entre otras cosas, por la experiencia en Germania, donde la traición de Arminio, un príncipe supuestamente aliado, había conducido al exterminio de 3 legiones y la pérdida del territorio al este del Rin. Después de enviar a Germánico para vengar la humillación sufrida en Teutoburgo, Tiberio llegó a la conclusión de que seguir expandiéndose en una tierra de escaso valor estratégico no salía a cuenta y que era prioritario asegurar la frontera natural que representaba el Rin. Sin embargo, como dijimos al principio, a Tiberio no le interesó nunca la política, y una vez convertido en nuevo emperador, primer ciudadano de Roma, el hastío que sentía por esta fue en aumento. Desde el comienzo de su principado se apoyó en Lucio Elio Sejano, el comandante de la Guardia Pretoriana, que había servido a Augusto durante años. Tiberio confiaba ciegamente en él. Y lo llamaba incluso su amigo y compañero, una influencia que fue creciendo hasta cederle toda la iniciativa política. De carácter ya de por sí melancólico, la muerte de su hijo Druso a los 23 años, en la que se rumoreaba estaba envuelto el propio Sejano, extremó su carácter convirtiéndolo en un hombre amargado. Y 3 años después decidió apartarse totalmente del poder, uno de los pocos emperadores romanos que lo haría voluntariamente. Y lo dejó todo, a pesar de los rumores, en manos de Sejano, al que nombró cónsul. Se retiró a la isla de Capri, donde, según contaban, pasaba el tiempo dedicándose a todo tipo de perversiones sexuales. Unos rumores que ahora se cree que fueron totalmente falsos, pero que condicionaron la imagen que tuvieron la mayoría de los historiadores romanos que escribieron sobre él. Las excesivas ambiciones de Sejano al final le traicionaron. El despotismo con el que ejercía el poder, unido a las sospechas de haber estado implicado en la muerte del hijo de Tiberio, llevaron al emperador a retirarle su favor, de modo tan expeditivo como se lo había concedido. En el año 31, el emperador envió una carta al Senado en el que acusaba a Sejano de traición
y daba orden de ejecutarlo de inmediato, a él y a sus partidarios. Tras la muerte de Sejano, en Roma comenzó una serie de juicios que parecía no tener final. A pesar de la apatía y de la indecisión que había caracterizado el principio de su gobierno, al final Tiberio se decide a gobernar sin reparos. Diezmó las filas del Senado. Todos los que hubieran colaborado o se hubieran relacionado con Sejano fueron juzgados y ejecutados, y sus propiedades fueron confiscadas. Tácito, un historiador romano, lo describe así: las ejecuciones se han convertido en un estímulo para su furia, y ha condenado a muerte a todos los encarcelados acusados de colaborar con Sejano. Allí se encuentran, separados o en montones, un sinnúmero de muertos de todos los sexos y edades. No se permitió a parientes y amigos estar cerca de ellos, llorar su muerte o siquiera mirarlos. Espías establecieron rondas para anotar a los dolientes que osaban acercarse. Cuando los cadáveres estuvieron putrefactos, se los arrastró al Tíber, a cuyas aguas se los arrojó. La fuerza del terror y la crueldad extinguieron la pena. Pasó de ser alguien que aborrecía la política y aborrecía las intrigas a ser tan desconfiado que comenzó a ejecutar a todo aquel que pensara que estaba conspirando contra él. Es en este punto cuando nace la leyenda negra de Tiberio. Empezaron a surgir rumores sobre los ignominiosos actos que Tiberio protagonizaba en su lugar de retiro. Suetonio describe situaciones de total perversión sexual donde estaban presentes el sadomasoquismo, el voyerismo y la pedofilia, aunque, como ya dije, es probable que esto solo fuera una invención de sus enemigos en Roma. La supuesta traición del hombre en el que había confiado durante años tuvo un efecto dramático en la personalidad de Tiberio, que añadió, como ya dije antes, a su tristeza, la desconfianza. Delegó el poder en el hijo de Germánico, el futuro emperador Calígula, y en su nieto Tiberio Gemelo, al que el primero se encargó de eliminar tan pronto como asumió el poder. De Calígula sí que es más que probable de que todo lo que se cuenta sobre él sea verdad. El Princeps, nombre con el que también se conocía al emperador, no era ciego a la ambición de Calígula, y se le atribuyó haber dicho, al nombrarlo sucesor: estoy criando a una víbora entre los pechos de Roma. El 16 de marzo del 37, Tiberio, que ya tenía casi 80 años, tomó parte en unos juegos ceremoniales y se dislocó el hombro al lanzar una jabalina. Esto de los 80 años creo que lo hemos comentado. No todos en épocas pasadas morían jóvenes. Fue llevado a su palacio y sus médicos, tras examinarlo, le dijeron que le quedaban pocas horas de vida, 1 o 2 días como mucho. Ante dicha perspectiva, la Guardia Pretoriana aclamó a Calígula como nuevo emperador y se enviaron correos a todo el imperio para anunciar la sucesión. Pero los médicos se equivocaron. Al cabo de unas horas, Tiberio no murió, sino que despertó, y como si nada hubiera sucedido, pidió que le trajeran algo para comer. Esta inesperada recuperación desató el pánico entre la guardia y los senadores, que ya habían reconocido a Calígula como nuevo emperador, y temían lo que podía suponer aquella marcha atrás. A lo peor, una nueva guerra civil, o posiblemente lo mismo que había sucedido anteriormente con todos aquellos que apoyaron a Sejano, una ejecución. El comandante de los pretorianos, Nevio Sutorio Macrón, decidió entonces solucionar el conflicto ahí mismo y asfixió a Tiberio, unos dicen que con las sábanas y otros dicen que con la almohada. El resultado al final fue el mismo. El emperador murió por asfixia. De este modo tan poco digno murió el segundo emperador de Roma, uno de los emperadores más impopulares según los cronistas, un gobernante a quien las fuentes romanas describirían como huraño y dejado al principio y como tiránico y depravado al final. Y ahora llega el momento de las frases. No nos dejó muchas, pero sí algunas en las que quizás algo podremos adivinar sobre Tiberio.
En un estado libre, tanto la lengua como la mente deben ser libres. Si quieres vivir feliz, vive sin amor. A las ovejas se las puede esquilar, pero no despellejar. Un buen pastor esquila sus ovejas, no las despelleja. Los corazones duros se vencen con súplicas blandas. Mis señores, si sé qué decirles, o cómo contarlo, o qué dejar completamente sin contar por el momento, que todos los dioses y diosas del cielo me lleven a una condenación aún peor de la que ahora sufro diariamente. Ningún hombre puede soportar una pesada carga sin la ayuda de alguien, o de varios. Si alguno me desafía, les presentaré un relato cuidadoso de lo que he dicho y hecho, si eso no le satisface, le corresponderé su desagrado hacia mí. Fijaros que con sus frases, pues a lo mejor algunas no concuerdan mucho con lo que nos ha llegado sobre él. En un estado libre, tanto la lengua como la mente deben ser libres. Esto nos está diciendo, si Roma era una república libre, todo el mundo podía tener la libertad de pensar y de hablar como quisiera. Una libertad de expresión y, por supuesto, una libertad de pensamiento. Esto es algo que quizás, con los actos que nos dicen que él cometió, no concuerda mucho. Si quieres vivir feliz, vive sin amor. Aquí no es que él esté hablando de que la felicidad radica en no amar, sino en el dolor que se puede sentir al amar. Él, ya lo hemos contado, él amaba a su primera mujer. Le hicieron repudiarla, algo que posiblemente en lo que no estaba de acuerdo, pero es que estaba obligado porque ni más ni menos se tenía que casar con la hija del emperador. Y posiblemente algún tipo de amenazas también sufrió. Y este amor a él le trajo infelicidad. Por eso nos está diciendo esta frase: vive sin amor, porque si tienes amor, quizás eso puede hacer que los demás te hagan daño. A las ovejas se las puede esquilar, pero no despellejar. Un buen pastor esquila sus ovejas, no las despelleja. Aquí estamos hablando de algo que todos conocemos muy bien en nuestra época: los impuestos. A las ovejas se les puede esquilar, quiere decir que el pueblo tiene una obligación de pagar unos impuestos, y en Roma se pagaban bastantes impuestos. Pero también nos está diciendo no despellejar. O sea, vamos a cobrar, pero vamos a cobrar lo justo, la lana del esquilado, la lana que necesitemos, pero no quitemos también el pellejo. Los abusos de los impuestos no es algo de ahora, es algo que ha sucedido siempre, ¿no? Y esta frase nos lo deja bien claro cómo pensaba él en relación a esto. Cobremos, pero no nos pasemos. Los corazones duros se vencen con súplicas blandas. Esto, de igual manera, también contrasta con una persona que por lo visto había sido depravada y había sido un sádico, ¿no? O un asesino, como nos lo describen las crónicas. Y en cambio, él nos está hablando de corazones duros, no sé si se refería al suyo, que si la súplica es blanda, al final se vence. Mis señores, sí sé qué decirles o cómo contarlo, o qué dejar completamente sin contar por el momento. Que todos los dioses y diosas del cielo me lleven a una condenación aún peor de la que ahora sufro diariamente. Ya nos está diciendo que su vida en la política o su vida como emperador era una condenación a la que sufría a diario. Y les está diciendo a los senadores que él sí sabe lo que les tiene que decir, él sí sabe cómo lo tiene que contar o lo que tiene que callar en ese momento. Pero es que no le apetecía, porque no le gustaba gobernar, porque no le gustaba la política. Eso no quiere decir que los demás creyeran que no era válido o que no tenía ideas. Las tenía, y hemos visto que instituyó muchas leyes para beneficio del pueblo.
pero al final es que no le interesaban lo más mínimo. Ningún hombre puede soportar una pesada carga sin la ayuda de alguien o de varios. Él, que consideraba gobernar una carga, pues buscó ayuda, no siempre en la persona adecuada. Roma era una lucha continua de poder. Por lo tanto, elegir quién te tenía que ayudar era peligroso porque a menudo, y lo hemos visto con él mismo, aquel que tenías como tu ayudante, al final lo que quería era cortarte el cuello y ocupar tu lugar. Si alguno me desafía, les presentaré un relato cuidadoso de lo que he dicho y hecho. Si eso no le satisface, le corresponderé su desagrado hacia mí. Si alguno me desafía, les presentaré un relato cuidadoso de lo que he dicho y hecho. Como gobernante, él decía que si alguien le decía esto no lo has hecho, esto no lo has cumplido, él le va a decir cuándo, cómo y dónde. De alguna manera se comprometía a hacer lo que decía. Ojalá muchos gobernantes de hoy día hicieran lo que se comprometieron, ¿no? Porque al final hoy día tenemos tele, tenemos radio, tenemos de todo para comprobar cuánto se incumplen las promesas políticas, o sea, que se incumplen siempre. Él, bueno, lo tenía todo guardado, y si alguien le decía lo contrario, pues les leía aquello que había escrito en su momento, y que seguramente también estaba escrito en el Senado, porque el Senado siempre levantaba actas de todo lo que se decía en sus reuniones. Según algunos historiadores, el descrédito de Tiberio no se debió a su abuso de poder, sino a su negativa a usarlo. Su reinado apático en comparación con el de su predecesor le hizo ganarse la animadversión del pueblo. Augusto era muy popular, Tiberio no. Tiberio no le gustaba, no abusaba de su poder sencillamente porque no quería el poder. El Senado había estado funcionando bajo la dirección de Augusto durante años, y cuando Tiberio le quiso devolver su autonomía, éste no supo actuar por sí solo. Lo hemos hablado, Roma era una república, pero el que mandaba era el emperador. El Senado, pues estaba allí, pues como ahora, para cobrar a fin de mes. Y cuando Tiberio les dijo, no, empezar a regir y empezar a hacer leyes y empezar a trabajar, pues es que no tenían ni idea de cómo hacerlo. No estaban acostumbrados a poner en práctica sus ideas. Necesitaban siempre de alguien que se las dictara. ¿Y esto cómo acabó? Acabó en fracaso. Y acabó todavía más en el desinterés de Tiberio por el poder. Sin embargo, la mayoría de los historiadores escribieron con posterioridad a su época y se hicieron eco de la mala opinión que habían dejado. Velleio Paterculo es uno de los pocos cronistas contemporáneos. Sirvió bajo sus órdenes en el ejército, y este da una imagen muy positiva de Tiberio. También hay quien dice que no se puede descartar que lo fuera para ganarse su favor. Al margen de sus bondades o maldades personales, lo cierto es que Tiberio había logrado consolidar aquello que Augusto había conseguido. Y especialmente destacable fue su gestión económica, ya que dejó de lado algunas prácticas que suponían un gran dispendio de dinero, como los combates de gladiadores, recordemos, fijó topes en las apuestas, lo cual esto también tuvo un impacto negativo en la popularidad entre la plebe. La plebe le encantaban las peleas y le encantaban las apuestas. Sin embargo, dejó las arcas imperiales un tesoro 20 veces superior al que había heredado de Augusto, que su sucesor Calígula pues no dudaría en dilapidar en extravagancias. También propulsó una ley agraria que permitía el reparto procedente de las tierras conquistadas y que pertenecieran a los diferentes gobernantes entre los ciudadanos más pobres. Cuando Roma conquistaba un territorio, automáticamente muchas de esas tierras formaban parte del imperio, lógicamente, pero, pues bueno,
quedaban bajo la supervisión de pues el jefe de la legión de turno o el cónsul que nombraran en ese momento. Tiberio hizo una ley diciendo que esas tierras conquistadas se repartieran entre los ciudadanos más pobres. Es posible que aquellos campos de cultivo que el imperio requisaba, pues que les eran devueltos a las personas que los habían tenido hasta entonces. Tiberio fue emperador del Imperio Romano durante 23 años. No hay ninguna constancia de que el emperador Tiberio estuviera al tanto del ministerio ni de la crucifixión de Jesús. Es posible que ni siquiera supiera de su existencia. Esto no está registrado en las Escrituras y además hay que recordar que el cristianismo no sería reconocido como creencia hasta bastante tiempo más tarde. Aún así, en los evangelios considerados apócrifos, aquellos que la Iglesia no reconoce como inspirados por Dios y concretamente en el atribuido a Nicodemo, un judío fariseo que según el Nuevo Testamento, que sí que aparece, mantenía profundos diálogos con Jesús, figuran supuestas cartas que Poncio Pilatos envió a Tiberio, y entre estas la que vamos a escuchar a continuación. Poncio Pilato saluda al emperador Tiberio César. Jesucristo, a quien te presenté claramente en mis últimas relaciones, ha sido, por fin, entregado a un duro suplicio a instancias del pueblo, cuyas instigaciones seguí de mal grado y por temor. Un hombre, por vida de Hércules, piadoso y austero como éste, ni existió ni existirá jamás en época alguna. Pero se dieron cita para conseguir la crucifixión de este legado de la verdad, por una parte, un extraño empeño del mismo pueblo, y por otra, la confabulación de todos los escribas, jefes y ancianos, contra los avisos que les daban sus profetas, a nuestro modo de hablar, las sibilas. Y mientras estaba pendiente de la cruz, aparecieron señales que sobrepujaban las fuerzas naturales, y que presagiaban, según el juicio de los físicos, la destrucción a todo el orbe. Viven aún sus discípulos, que no desdicen del Maestro ni en sus obras ni en la morigeración de sus vidas, más aún, siguen haciendo mucho bien en su nombre. Si no hubiera sido, pues, por el temor de que surgiera una sedición en el pueblo, que estaba ya como en estado de efervescencia, quizá nos viviera todavía aquel insigne varón. Atribuye, pues, más mis deseos de fidelidad para contigo que a mi propio capricho el que no me haya resistido con todas mis fuerzas a que la sangre de un justo inmune de toda culpa, pero víctima de la malicia humana, fuera inicuamente vendida y sufriera la pasión, siendo así, además, que, como dicen sus escrituras, esto había de ceder en su propia ruina. Lógicamente no podemos contrastar la velocidad de esta carta. Hay algunas otras también de Pilatos a Tiberio refiriéndose a Jesús, pero como ya digo, muchas de ellas están en estos evangelios considerados apócrifos, de los cuales quizás hablamos algún día. Hoy hemos conocido a Tiberio, o lo hemos intentado conocer, porque sabemos que la historia no solo la escriben los vencedores, la historia la escriben muchos y cada uno da su punto de vista y realmente no estuvimos allí, no sabemos lo que sucedió en realidad, no sabemos cómo sucedieron las cosas. Lo que nos llega pues son algunos datos de algunos historiadores y muchas veces lo que vemos en las películas. Por eso a mí me gusta, siempre que dispongo de ellas, citar algunas frases para intentar comprender y muchas veces para decir, bueno, pues esta frase no concuerda mucho con lo que nos están contando de él. Pero bueno, al final yo simplemente soy un narrador de historias y nada más, no intento sacar más conclusiones que las que podamos sacar todos los que leemos o todos los que escuchamos la vida de los personajes que traemos. Y como conclusión, en nuestra pista musical de hoy, entre otras cosas, dejar el amor de su vida por la política contribuyó a la profunda nostalgia de Tiberio. Y con nostalgia nos vamos, con ese tango interpretado por primera vez en 1935 por Carlos Gardel. Como siempre, gracias por acompañarme
No dejéis de sintonizar Descarada FM cada tarde-noche con contenidos propios y en directo, y os dejo con la colombiana Marbelle y Nostalgias. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causé siempre mía esa cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación, y más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Bandoneón, tu tango gris, quizás a ti te hará igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez. Emborrachar al corazón para poder después brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo, para encontrarnos con esos personajes, muy conocidos, poco conocidos o olvidados, que de alguna manera contribuyeron a nuestra historia, a la historia de todos.
porque la historia no solo la escriben los vencedores. De paseo por la historia, todos los martes, a las 10 de la noche y jueves tarde. En descaradafm.com. De paseo por la historia, dirige y presenta, Fran González. Te esperamos.